acerca de una cuestión que está ocurriendo mucho en este tiempo con muchos hermanos, y es de los hermanos que están renunciando al Mesías y se están yendo o volviendo para el judaísmo ortodoxo. Lo que Pablo dice, Gálatas insensatos. O sea, regresar a los rudimentos de hombres, porque la mayoría de los mandamientos que se han registrado dentro de la ortodoxia o los ortodoxos que no creen en Yeshua es precisamente la gran cantidad de mandamientos añadidos y pensamientos profanos que van en contra del espíritu de la Torá y en contra del propósito de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, él trajo al mundo. ¿Ok? Entonces, hermanos, de ahí entendemos en parte el porqué de la ola, lo que estuvimos hablando la vez pasada, acerca de las leyes noáhicas. Porque nosotros sabemos que el judaísmo nominal, o sea, el judaísmo ortodoxo, que no cree en Yeshua, ellos para justificar el rechazo, porque hay un gran sector del judaísmo que no cree en el regreso de las 10 tribus, a pesar de que hay más de 150 versículos que hablan sobre el regreso de las 10 tribus de Israel, de regreso a la tierra y de regreso a la fe. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito o el motivo del rechazo? Porque hay un propósito y hay un motivo. Los hermanos nuevos que de pronto no entiendan mucho este tipo de discusiones, me dispensan en esta noche, porque de pronto vamos a ser un poco rabínicos o utilizar algunas expresiones muy rabínicas, pero es necesario para que nosotros podamos entender cabalmente lo que está ocurriendo. Sucede, mis hermanos, que el judaísmo ortodoxo creó una normativa, llamémoslo así, que se llama las leyes noáhicas. Claro, usted me va a preguntar, ¿y cómo así que las leyes noáhicas? ¿Y eso dónde está en la Torá? Que eso yo no lo he visto. Y es que realmente nadie lo ha visto, porque las leyes noáhicas no existen en la Torá, pero ellos las crearon. ¿Por qué las crearon? Las crearon como una forma de justificar su posición y su actitud, en el sentido de que las 10 tribus desaparecieron completamente y que nunca van a volver. Entonces, para ellos asegurar eso, ellos necesitan una justificación doctrinal como para justificar el no regreso de las 10 tribus o la desaparición completa de las 10 tribus. Porque hay un sector del judaísmo muy grande que ellos no creen, ellos solamente piensan que son ellos y no más, nadie más. O sea, la casa de Yehudá. Entonces, para justificar el empuje de la gran cantidad de población en todo el mundo que está haciendo techubá, que está haciendo retorno a las raíces hebreas, porque ellos, eso sí, ellos no lo pueden parar. Ese movimiento no lo pueden parar. Ese retorno no lo pueden parar. Entonces, para ellos justificar más o menos el recibir a esas personas, crearon las leyes noáhicas. Y esas leyes noáhicas pues se vuelven hasta peligrosas, porque hay un sector dentro de ese sector que se ha subdividido en otros sectores, donde ellos
lo que en el cristianismo evangélico ustedes recuerdan, un grupo de Miranda, el puertorriqueño, que él decía que él era Jesús, que ese movimiento se llama los de la Creciendo gracia. en gracia. Creciendo en gracia. Amén, creciendo en gracia. Este movimiento, hermanos, que nació en Puerto Rico y en Estados Unidos, tiene mucho auge todavía, a pesar de que el hombre ya se murió. Entonces, como él decía que él era Jesús, entonces los seguidores, después de que él muere, ellos estaban esperando a los 3 días que él iba a resucitar, pero ya van como unos 8, 9 años y él no ha resucitado, pero ellos todavía esperan que resucite. O sea, en este momento en el mundo hay 2 movimientos que están esperando que el líder resucite. Uno son los de Miranda, de Creciendo en Gracia, y el otro es el catolicismo. El catolicismo está esperando que Juan Pablo XXIII, el Papa, que ya murió también, él resucite. Porque tiene unas profecías que dio Fátima y toda esa cuestión. Entonces, por eso a él no lo enterraron en una losa bien cerrada, sino que le dieron como una puerta interna que se abre desde adentro de la tumba, por si pronto él resucita en cualquier momento, para que él pueda salir por sí mismo. Ok, ni el uno ha resucitado, ni el otro ha resucitado. Ok, y no van a resucitar hasta el día fijado por el Eterno de la resurrección de los muertos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? De que al haber un rechazo a la casa de Israel que hace retorno, los judíos ortodoxos crearon las leyes noágicas, unas leyes simples y elementales, donde ellos admiten que una persona puede regresar a hacer techuvá, pero que no necesariamente necesita guardar la Torá, que solamente guarde las leyes noágicas. Las leyes noágicas, que son como 7 leyes o 10 leyes noágicas. Entonces, que solamente así podía ser salva la persona, pero no incluye el Shabbat, no incluye la fiesta, no incluye un montón de cosas normales dentro de la Torá. ¿Ok? Entonces, o hay otro grupo, este es un grupo, hay otro grupo que están regresando o que están negando al Mesías, a Yeshua HaMashiach como Mesías, y negando el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, y se están volviendo judíos ortodoxos completamente, que no creen en Yeshua como Mashiach. ¿Ok? Entonces, estas personas, hermanos, pues están saturadas, más confundidas, porque quedan más confundidos por cuanto tuvieron conocimiento de Yeshua. Entonces allá los embolatan más, los saturan más con doctrinas, pero dentro de esas mismas doctrinas cae de que no hay necesidad de guardar Shabbat, no hay necesidad de guardar mandamientos, algunos mandamientos. Entonces, esto es completamente ilógico, errado, etcétera, etcétera. Ahora, no, yo no estoy hablando de esto para escandalizar o para que ustedes se asusten o para que ustedes digan, oh, ¿cómo así? No, sino de que nosotros que estamos aquí debemos de buscarle, digámoslo así, una solución a esta situación, porque debe de haber una causa por las cuales una persona que conozca a Yeshua como Mashiach y guarde Torah, niegue de un momento a otro al Mesías, a Yeshua. Y miren ustedes que Yeshua mismo él lo había advertido, él ya lo había dicho. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me aceptare o me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, o sea, Yeshua ya sabía que iban a haber muchas personas que lo iban a negar.
por diferentes circunstancias. Diferentes circunstancias. O sea, Jesús habló tan claro y nos previno de unas cosas, hermanos, porque nosotros debemos de mirar los evangelios o el Brit Hadashah no como un libro de historia o de relatos milagrosos y cosas muy buenas. No, tenemos que trascender al relato y tenemos que trascender a las palabras escritas ahí y dichas por el mismo Yeshua y por los mismos agiógrafos que escribieron las cartas apostólicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Yeshua, él habló, las palabras que él las dijo teniendo un conocimiento pleno y completo de lo que iba a acontecer en el futuro. O sea, Yeshua no es un predicador o un maestro o un rabino normal, no, señor. Lo que él habló lo hizo basado en el conocimiento que él como Yahweh tiene del futuro y de las personas y del comportamiento de las personas. Él habló basado en eso, o sea, un conocimiento pleno. Entonces, si nosotros miramos las palabras de él, teniendo en cuenta esta premisa, teniendo en cuenta estos estadios, estos antecedentes en cuanto al Mesías, en cuanto a Yeshua, cuando habló de estas palabras, entonces, lógicamente, pues vamos a ponerle más atención y vamos a mirar con más cuidado esas palabras, esas expresiones y esas enseñanzas. Porque una cosa es que cualquier escritor escriba un libro o escriba una tesis o escriba algo. Esa persona, ese escritor, lo estará haciendo basado en conclusiones, en estudios, en investigaciones, en sugerencias, en decisiones propias, en etcétera, etcétera, etcétera. Adivinando, porque la mayoría de los escritores o de los que hacen alguna tesis, pues tratan de aproximarse a la verdad o tratan de aproximarse a la realidad de las cosas. Pero con Yeshua no era un ignorante. Yeshua tiene conocimiento de todas las cosas del futuro. Tiene conocimiento del futuro, tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, él, teniendo conocimiento de todo lo que iba a pasar en el futuro, cuando él pronuncia esas palabras, él habla en esos términos. Por eso las palabras de Jesús hay que prestarles atención, mucha atención, y mirarlas en un término de alta credibilidad, no mediana credibilidad ni baja credibilidad, sino de alta credibilidad y de alta prioridad las palabras. Ojo con eso. Una cosa es lo que haya dicho Rab Shaul, Pablo, o Pedro, o Jacob, o Yehudá, o Yohanan en el libro de Apocalipsis. Es diferente. Porque ellos fueron personas que recibieron una revelación, recibieron una inspiración, pero con todo y eso, ellos ignoraban muchas cosas. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que establecer una diferencia entre las palabras que dijo Yeshua y las palabras que dijeron los apóstoles, los agiógrafos. ¿Ok? Fijarnos en qué sentido, en el contexto de esas palabras, en el origen de esas palabras, en la raíz de esas palabras. Porque hay personas que le dan más credibilidad a las palabras de Pablo que a las palabras de Yeshua. Nosotros tenemos que darle más credibilidad a las palabras de Yeshua para que podamos entender cabalmente la esencia, el propósito y el desarrollo de todas las cosas a un nivel futuro del cumplimiento de las escrituras. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, recordando las palabras de Yeshua, que él dijo de que él previó de que iba a venir mucha gente creyentes que lo iban a negar por diferentes motivos, pero lo iban a negar. Entonces él, sabiendo eso, él dijo esas palabras: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ahora,
¿Cómo se concilia, hermanos, una persona? Vamos a mirar una premisa, una palabra, pero sin espíritu de juzgar, porque todo juicio le pertenece al Eterno, no a nosotros. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no podemos juzgar. Hay gente que le pregunta a uno, fulano de tal, 5 minutos antes de morirse, se arrepintió y dijo esto, ¿y usted qué dice? ¿Se salvó o no se salvó? Hay gente que le pregunta mucho eso a uno. Y hay personas que se autoayudan mentalmente o se autoconsuelan mentalmente cuando pierden un familiar, que vieron que 5 o 10 minutos antes de morirse se arrepintió y se puso en paz con el Eterno, etcétera, etcétera. Y la persona se consuela en eso de que se salvó. Pero a veces sí preguntan. Entonces, realmente uno no puede responder porque el juicio pertenece al Eterno. Él sabe quién, si entra al reino y quién no entra al reino. No porque Él lo decida. Es otra cosa. Eso no lo decide Él, eso lo decide la misma persona, con sus actos y con la vida que haya llevado y la obediencia que haya llevado al mandamiento y a la fe. Ok. Consideramos, hermanos, de que una persona que haya caminado en la Torá, que haya guardado mandamiento y que haya tenido la fe en Yeshua, si esa persona, llegado al tiempo, niega al Mesías, se retracta de la fe en Yeshua y se vuelve al judaísmo ortodoxo sin Yeshua, sin el Mesías, o sea, a negar completamente al Mesías y a negar completamente el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces, porque es que la falla está en parte en la enseñanza que está recibiendo esa persona en su Keilah. La enseñanza, ¿qué tipo de enseñanza está recibiendo? Ese es un punto. Lo otro es la visión, la fe y las raíces que la persona haya echado en la Torá. ¿Ok? Las raíces que haya echado esa persona en la Torá, o sea, sus convicciones, que es muy importante, hasta dónde van las convicciones de esa persona y la enseñanza que está recibiendo. ¿Ok? Porque me parece muy interesante y muy importante que una persona sea instruido en la Torá, instruido en la fe en Yeshua, porque es que estamos hablando en este tiempo de un proceso, de un movimiento que no tiene muchos años ni muchos antecedentes, y hay mucha gente que no ha sabido asimilar la fe en Yeshua y la Torá al mismo tiempo. No ha sido capaz. Y otros maestros, o sea, morés o rabinos mesiánicos, que no han sabido explicar de una manera acertada. O sea, pueden ser expertos en asuntos de la Torá, que el Shabbat, que las fiestas y una cosa y la otra, que el mandamiento, que el templo, que, en fin, pues pueden ser expertos en cosas judaicas, llamémoslo así. Pero no han sido capaces, hermanos, no han tenido la habilidad de explicar y de enseñar cómo conciliar a Yeshua con Torá. Por eso yo a ustedes les repito dos cosas muy importantes. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Y Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Hay que partir desde ahí. Si no partimos desde ahí, si tenemos a Yeshua como un colado, como alguien que apareció de pronto ahí en el escenario y que hay que tratar de acomodarlo, venga, siéntese aquí,
o de acomodarlo doctrinalmente. No, eso no funciona así, hermanos. Si Yeshua es la Torá, si él fue el que dio la Torá, porque él la dio, por eso él decía mucho, el que obedeciere mis palabras, el que guardare mis palabras, el que escucha mis palabras, ¿a cuáles palabras se está refiriendo? A la Torá, porque él fue el que dio la Torá. Y él es la Torá. Pero si miramos a Yeshua como alguien que tiene que decirle a la gente que vea, guarde la Torá de Moche, guarde la Torá que el Padre dio a los judíos. O sea, dependiendo del contexto que usted enseñe o que una persona enseñe o es enseñada, determina, hermano, su actitud. Determina su actitud hacia la Torá y hasta esa situación de aprender a conciliar o a combinar Yeshua y la Torá. ¿Ok? Primero, hay mucha gente que viene del cristianismo, católico o evangélico. No conocían nada de Torá, pero sí conocían mucho de Yeshua. ¿Ok? Entonces, esa persona viene con Yeshua adelante. Pero cuando le empiezan a entender y a predicar Torá, le van desplazando de su mente y de su corazón al Mesías, a Yeshua, y van poniendo la Torá como algo más importante que Yeshua. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más grande, Yeshua o la Torá? Si yo le pregunto a un judío ortodoxo, él va a decir, la Torá es más importante que Yeshua. Entonces, esos detalles es lo que hay que tener en cuenta para nosotros determinar nuestra fe y nuestras convicciones. Yo por eso les he dicho mucho, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, y también les he dicho mucho que Yeshua es el centro del universo. Yeshua es el centro del universo. Y les he leído muchas veces, no sé si sea canción, que yo siempre le lea los mismos versículos. Uno dice, pues el hermano siempre lee ese versículo, siempre lee ese versículo. Lo que pasa es que esos versículos son vitales, hermanos. Mire, Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Hermanos, estos dos versículos, pues, en mi opinión, son unos versículos muy profundos y muy grandes. Primero, lo que explicamos la vez pasada, el Eterno mismo en su presencia y en su omnisciencia, y como Él está en todo lugar y no hay un lugar donde Él no esté, entonces Él creó dentro de sí mismo un espacio, creó un vacío. Creó un vacío, por eso es que dice ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Yo no sé usted cómo está dispuesto a explicar esta parte del texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo así que en Él? Él, en Él. Y luego menciona, de las que hay en los chamaín, o sea, en los cielos, en la tierra, sean cosas visibles o invisibles. Cuando habla de invisibles, habla de tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. O sea, todo depende de Él. O sea, estamos hablando de que Yeshua es el centro del universo, es el centro de la creación, visible o invisible.
¿Ok? Entonces, si nosotros no entendemos este texto, hermanos, vamos a tener dificultades en nuestra fe. Y lo más tenaz de esto, ¿sabe qué es? Que los rabinos, en sus escritos rabínicos, ellos han dicho esas mismas palabras sin creer en Yeshua como Mashiach, pero mencionan las mismas palabras. Yo cuando leo eso en los textos rabínicos, yo quedo asombrado. Yo digo, pero, uy, esta gente cómo está hablando de esto. O sea, ahí uno dice, el judío o estos rabinos están a un pelo de creer en Yeshua, a un pelito, a un pelo. O sea, un parpadeo. Pero ese parpadeo es el que se los da el Eterno, no nosotros. Bendito el Eterno. Segundo, de que en la mayoría de los escritos rabínicos, hermanos, hay una gran cantidad de material, de oraciones, donde ellos reconocen que Yeshua es el Mesías. Con la cantidad de títulos que ellos le dan al Mesías, sin pensar en Yeshua. El muchacho, el Natsir, el retoño, el marrano coche, el Barnabli, el hijo de la nube. Un montón de títulos, hermanos, y uno dice, pero esta gente, ¿cómo lo tienen ahí? Es que ellos lo tienen ahí, porque Yeshua cumple todos esos requisitos. Y ellos lo saben. Entonces yo le explicaba a una persona, en este momento hay miles de rabinos y de judíos ortodoxos que Yeshua se les ha manifestado. Y ellos secretamente creen en Yeshua. Pero les da miedo hablar, reconocerlo públicamente o renunciar a su mundo, porque el mundo de ellos es un mundo cerrado y un mundo que castiga a sus detractores. O sea, los defenestran completamente. O sea, les da miedo pasar por ese proceso. Y eso no es nuevo. Cuando usted mira el suceso de Nicodemo, que fue en secreto a encontrarse con Yeshua en un lugar determinado para que nadie se diera cuenta, porque él era un principal entre los judíos y era fariseo. Era un duro, era un principal. Entonces, él va y se encuentra con Yeshua y conversa con él y le hace unas preguntas, Yeshua se las responde. Entonces él, a partir de esa noche, según la historia, él crea en Yeshua. Él era un discípulo de Yeshua, pero en secreto. Allá en el Sanedrín, porque él era miembro del Sanedrín. Si le tocaba hablar en contra de Yeshua públicamente, él lo hacía, pero internamente él creía en él. Pero él hablaba públicamente en contra de Yeshua por apariencia. Porque donde él abra la boca y diga, no, yo creo en Yeshua, lo sacan del Sanedrín y lo ejecutan, lo matan. Por blasfemia, porque en aquella época decir que Yeshua es el Mesías, el hijo de Yahweh, como se le decía también como título, eso en el judaísmo era considerado una blasfemia. Y la blasfemia daba muerte. Y otros les daba miedo por ser defenestados. O sea, ridiculizados, vejados, perseguidos, motivo de burla, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que le tiene miedo a eso. Prefieren continuar manteniendo su estatus porque viven de ese estatus, lamentablemente, pero son seguidores secretos de Yeshua. Lo mismo pasaba ya en la iglesia cristiana cuando yo estaba allá.
yo le hablaba a muchos pastores, porque yo me enfoqué más que todo en los pastores, hablarles de la Torá, de las raíces hebreas. Y ellos a lo último, ellos me decían, hermano, usted tiene la razón. No hay forma de contradecir lo que usted dice. Pero, ya sabe, hermano, vea, yo tengo aquí 3 niños, 2 niños, tengo una esposa para mantener. Y, o sea, ellos se imaginaban el escenario. Ellos decían, no, yo empiezo a guardar Shabbat y mandamiento, lo primero que me pasa es que me botan de aquí de la corporación, me sacan para afuera, me ridiculizan, me defenestan, me humillan, se imaginan lo peor. Y claro, ellos no se imaginan un escenario de no tener nada que hacer, no poder tener una afluencia económica para sobrevivir, etcétera, 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 etcétera. Entonces, más bien decían, hermano, pero usted sabe, yo tengo familia. Entonces, yo entendía perfectamente lo que me estaban tratando de decir. Y así habían muchos hermanos, muchos, que me decían esas palabras. Yo entiendo, pero, como decirme, tengo una posición económica, soy pastor, tengo una congregación, me está yendo muy bien económicamente, etcétera, etcétera. Y usted sabe que si yo renuncio o si yo digo esto, me botan, me sacan de aquí, me defenestan y me quedo sin trabajo. En fin. Entonces, ese es el asunto. Yo sí tomé el riesgo. Yo renuncié. Yo dije lo que iba a hacer, o sea, que iba a guardar Shabbat, que iba a guardar la Torá. Claro, eso es lo que los otros temían, eso me vino. O sea, se me vino todo el mundo encima y me defenestaron completamente, objeto de burla y de muchas cosas, pero no me arrepiento. No me arrepiento porque lo primero es lo primero. El eterno, la fe es lo primero, hermanos. Bendito sea su nombre. Bueno, pero el asunto es, hermanos, cómo evitar, porque usted más adelante, a cualquiera de ustedes, se le puede presentar un judío o alguien que se haya vuelto ortodoxo y le puede venir a usted con argumentos, que vea que las leyes noágicas, que Yeshua no puede ser el Mesías por esto y por esto. Es más, si usted quiere, yo le enseño todo eso. O sea, es bueno que apliquemos el dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Podemos preparar unas clases de yo explicarles a ustedes, de decirles a ustedes cuáles son los argumentos que usa el judaísmo o estas personas para decir que Yeshua no es el Mesías y que el Nuevo Testamento es puro cuento. Y explicarle a ustedes todos los argumentos que ellos utilizan para que cuando vengan a usted con esos argumentos ya usted sabe qué responderle a la persona. No, eso que usted me está diciendo a mí, yo ya me lo sé. Dígame algo nuevo. Dígame algo más convincente. Porque yo les puedo decir a ustedes los argumentos que se utilizan y la forma de refutarlos por la Torá. Me parece a mí que sería una excelente idea hacerlo de esa manera para que usted esté prevenido o estemos todos prevenidos. Porque yo he conocido gente que se ha ido pues a los ortodoxos y no eran neófitos, no eran gente de poco conocimiento de la Torá, era gente que conocía la Torá, que conoce la Torá y que conoce cosas de Yeshua. Pero hay muchas causales por las cuales una persona quiera defenestar de Yeshua. Puede ser por una mala administración, puede ser por una desilusión que haya tenido en su Keilah, y entonces eso lo aprovecha esta gente para caerle arriba, para decirle a usted, porque ellos nunca buscan, porque mire que a mí nadie se me ha arrimado a mí para hablarme de que Yeshua no es el Mesías, nunca.
Y yo estoy esperando que alguien me diga, vea, Yeshua. No, nadie. Y esas personas que eran conocidos, ellos nunca me han hablado de eso. Y yo a veces hablo con ellos y todo eso, pero no me ponen el tema. No me lo ponen. Yo converso mucho con un hermano que él es Roé y él renunció al Mesías. Y lo que él me dice, hermano pastor, yo respeto mucho lo que usted cree y lo que usted enseña, pero yo no me meto con usted. Así me dice, yo no me meto con usted. Entonces, o sea, hay un dicho que dice que el mico sabe en qué palo trepa. Entonces, pero es bueno que usted esté a la altura también, o que todos los que estamos aquí estemos a la altura de saber esas cosas, porque eso no es nada del otro mundo, hermano. Usted piensa que es que usted hay cosas que no sabe. ¿Usted cree? No, es que será que hay cosas que yo no sé. ¿Será que hay cosas que no ha enseñado el hermano? Porque hay gente que se va, porque hay gente que renuncia al Mesías. No, usted sabe mucho, hermano. Usted ha recibido mucho conocimiento. Simplemente que hay personas que los cogen mal ubicados en un momento no muy bueno, espiritual, y aprovechan eso, porque es que cuando va a haber una división en una congregación, los que tienen esta experiencia saben de que los que van a dividir un lugar, una iglesia o una comunidad, ellos primero buscan a los más débiles, a los descontentos, a los que no están como muy de acuerdo con las cosas, buscan es a esos y les caen arriba y los convencen y ellos se encargan de hacer el resto del trabajo con los demás. Pero a un fuerte, a alguien que tiene buen conocimiento, a alguien que tiene solidez, no se le arrima porque saben que no pueden con esa persona. No pueden con esa persona. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros, hermanos, yo quiero recordarles esto y que usted lo tenga muy presente. Lo voy a dar por nombres. Hermano Álvaro, hermano Freddy, hermana Ana, hermana Grace, hermana Yanira, hermano Guillermo, hermana Ruby, hermana Trini, hermana Beatriz, hermana Jennifer, hermana Ofelia, hermana Ángela, hermana Cruz. Uy, el hermano Álvaro no está. Ok. Ustedes, hermanos, tenemos que separar nuestros asuntos humanos con la fe en Yeshua. ¿Ok? Ah, no, sí, el hermano Álvaro sí está. Perdón, hermano Álvaro. ¿Qué estoy explicando yo acá, hermano? ¿O qué estoy diciendo yo? De que usted puede tener problemas con otro hermano en la congregación. Maluco, muy desagradable, lo que sea. Pero que esa situación no afecte su fe y sus convicciones. O sea, aprender a separar una cosa de la otra. No juntarlas. No juntarlas. Porque yo en todos estos años, yo he visto personas que tienen un problema con otro hermano y dicen, no, aquí no hay amor o aquí yo no sé qué, y se van. No para otra congregación, sino que se van para el mundo. Se van para atrás. Entonces, ¿qué le pasó a esa persona? Esa persona, hermanos, mezcló una cosa con la otra. Las cosas humanas son humanas, pero las cosas espirituales, las cosas de arriba, son de arriba. ¿Ok? Por eso usted no puede mezclar lo humano con lo espiritual en asuntos de fe. No se puede mezclar eso. Si Yeshua hubiera juntado esas cosas, él desde un principio se va. Él dice, no, con esta gente no hay nada que hacer. Él sabía quién era Judas. Él sabía que Pedro, el que se le arrimaba todo meloso y peleaba por él sabía que lo iba a negar. Él sabía que los otros discípulos también lo iban a dejar solo.
Mas, sin embargo, él vino y hizo lo que tenía que hacer, pero no mezcló. Si él hubiera mezclado eso, hermanos, sentimientos con propósito, él dice, no, yo con esta gente no merece. Y de verdad, no merecen. No merecían. Y nosotros no merecemos tampoco, porque todos somos pecadores. ¿Ok? Lo mismo Pablo. Los mayores perseguidores de Pablo no estaban allá afuera, estaban adentro, en los propios creyentes, y muchos de ellos él mismo los había evangelizado, los había bautizado, les había llevado el mensaje. Y esos mismos después se levantaron en contra de él. Pero él siguió adelante. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en el blanco, en sus convicciones. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos, tener nuestra mirada donde es. Donde es. Pero si usted se fija a su alrededor, si usted va a poner la mirada en el hombre, si usted va a poner la mirada en las circunstancias que usted tenga o viva en la congregación, usted está perdido. Usted pierde el año ahí. Usted está perdido. ¿Ok? Entonces, bueno, que entendamos esta parte. No mezclar. No mezclar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a comenzar a partir de estos días un estudio, unos estudios, que no es uno solo, sino muchos, acerca de bueno, lo de las leyes noágicas ya lo explicamos la vez pasada, pero es bueno explicarlo de nuevo, pero bajo este contexto de prevención y de afianzamiento en la fe y en las escrituras. Y la conciliación entre la Torá y Yeshua. ¿Ok? Porque es mejor entender al Mesías de la Torá hacia el Mesías que del Mesías hacia la Torá. Me hago explicar. O sea, para un judío con conocimiento de Torá profundo, es más fácil conocer al Mesías que conocer al Mesías primero y luego la Torá. Es complicado. Es complicado porque estamos mirando al revés. Pero cuando se mira la Torá hacia adelante, la Torá apunta al Mesías, a Yeshua. Todo desde la creación, desde Génesis 1:1, ya está reflejado el Mesías ahí. El nombre de Yeshua está codificado desde Génesis, con nombre propio, Yeshua. No la palabra Mesías, porque la palabra Mesías es un título. Pero cuando hablamos de un nombre propio codificado y encriptado en la misma Torá desde Génesis, hermanos, ahí se comienza a correr las cosas mejor y a entender las cosas mejor, porque todo el antiguo pacto desde Génesis apunta y habla de Yeshua el Mesías. Entonces es más fácil entenderlo bajo esta perspectiva. Amén. Entonces también vamos ahora sí a explicar la parte del significado del marrano kosher, que es un título, porque a Yeshua también lo llaman el marrano kosher. ¿Y por qué la expresión marrano? Porque para nosotros esa palabra es como una palabra maluca, desagradable, porque incluso en algunas partes es una palabra despectiva, de desprecio y de burla o de oprobio hacia otra persona. Cuando una persona está muy sucia, le dice, parece un marrano. O cuando una persona se ensucia recién habiéndose cambiado de ropa limpia y se la ensució rápido, vea, usted parece un marrano. O sea, en nuestra cultura la asociación de esa palabra marrano no es muy agradable. Pero en el judaísmo no, porque el judaísmo no utiliza la palabra marrano.
no utiliza la palabra marrano. Utiliza la palabra hebrea de cerdo. Y la palabra hebrea de cerdo, hermanos, es increíble. Eso es algo espectacular. Uno dice, bueno, porque el cerdo, el Eterno lo declaró no kosher, no comestible. Pero el significado en hebreo de lo que quiere decir la palabra cerdo, increíble, es algo, yo diría que en la cultura religiosa del judaísmo o en la propia cultura cuando se creó la palabra cerdo, no se hizo pensando en el comportamiento del animal o en su sentido de que es un animal no kosher, sino en el significado futurista, el significado del futuro, de lo que esa palabra significaría o significa en el futuro relacionado con el Mesías. Claro, explicar esto, hermanos, no es fácil. Vamos a tener paciencia, pero si se explican estas cosas tan profundas y rabínicas, que es un vocabulario que nosotros no estamos acostumbrados, si se hace despacio y con buena claridad, hermanos, nos vamos a volvernos versados en la escritura a un nivel rabínico. Porque yo a ustedes aquí nunca les he dicho, hermano, hay que memorizar el Salmo 23, hay que memorizar el Salmo 91. Aquí no estamos para memorizar textos bíblicos, ni ese es el énfasis. Claro, si usted quiere memorizarse Salmo 23 en hebreo, espectacular, hay una canción, Salmo 23. En la música hebrea hay una canción espectacular y usted escuchándola unas 15 veces, usted es capaz de memorizar Salmo 23 en hebreo. Pero bueno, es otra cosa. Pero el énfasis aquí entre nosotros es, hermanos, es aprender la enseñanza. La enseñanza es la columna vertebral del cuerpo. En este momento allá afuera hay mucha gente que son un bulto de carne, hablando doctrinalmente, a nivel de enseñanza, son un bulto de carne, mucha carne, pero no hay esqueleto. No hay esqueleto. Y un cuerpo sin esqueleto es un bulto de carne que se va al piso y no puede ni caminar porque le faltan los huesos, porque lo que hace que el cuerpo se mantenga erguido y enhiesto y camine es el esqueleto, los huesos. Y el esqueleto viene a ser, hermanos, la doctrina, la enseñanza, lo que sostiene ese cuerpo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es lo que necesitamos, meterle un calcio espiritual a esos huesos a punta de doctrina y de enseñanza para que podamos estar en pie y, como dice Rab Shaul, hacer defensa de nuestra fe con autoridad, con libertad y con conocimiento. Amén. Ok. Entonces vamos a empezar con una parte. En Isaías 9:5 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Como lo dice Nehemías, la Sukkah, o sea, las fiestas, hermanos, son tan importantes y están dentro de la doctrina mesiánica que uno queda asombrado. Mira lo que dice acá. La Sukkah o el tabernáculo caído de David, porque es que la Sukkah es un tabernáculo. La agarramos. ¿Qué dice el texto? En aquel día yo levantaré el tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? La Sukkah, la choza esa que se hace en la fiesta de Sukkot.
Por eso es que las bodas judías se hacen bajo una jupá, porque una jupá es igual a un tabernáculo, a una sucá. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque mucha gente puede conocer este texto hasta de memoria, pero nunca hemos caído en cuenta que es lo que estamos leyendo. Por eso dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Como lo dice Nehemías, la sucá, o sea, el tabernáculo, será cerrado por el Mesías mismo. Primero por su aparición física en el mundo y después por su final aparición celestial. ¿Qué quiere decir esto? El primer tabernáculo que hubo fue el que se erigió en el desierto, la tienda, se le decía la tienda. Después de esa tienda como que evolucionó y Salomón lo convirtió en un templo magnífico, de grandes piedras, un edificio espectacular. Pero ¿qué dijo Yeshua? Ojo, aquí ya empezamos a ver palabras de Yeshua. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces, los judíos dijeron, Salomón se demoró más de 100 años para construir este templo y ahora viene este que en un día lo va a destruir o que va a ser destruido y que en 3 días lo va a reconstruir. Está loco. No entendían. Yeshua estaba hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo. Ahora, si él hablaba de sí mismo, ¿qué sentido tiene que él sea un templo? Porque él dice que él era un templo o es un templo. Ojo con eso. Porque las palabras de Yeshua son testables, son claras, textuales. Destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Está hablando de sí mismo y eso pasó exactamente. Entonces, aquí tenemos 2 cosas. Primero, que hay 2 templos. El templo literal, que todavía estaba allá en Jerusalén, y Yeshua, que él también está declarando a los judíos que él es templo. ¿Ok? Luego pasa lo que pasa. Yeshua muere en el madero, resucita al 3er día exactamente como él lo predijo, a través de varias palabras diferentes. Y luego, 70 años después, el templo. ¿Ustedes me escuchan, hermanos? Yo sí lo escucho, hermano, perfecto. Sí, mi More, yo lo escucho perfecto también. Sí, More. Yo Sí, también. More. Es que está pasando algo aquí en la máquina, que se me atravesó un aviso y oscureció todo. Pero bueno, si ustedes me escuchan, al menos está bien. Ok. 70 años después de que Yeshua se fue, es destruido el templo literal, el edificio. Ojo con eso, fue destruido el edificio. ¿Qué es lo que acabamos de leer acá? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Ok? Entonces aquí Yeshua está hablando de un tabernáculo, de un templo, de un lugar, de una habitación que fue destruido. Entonces yo recuerdo que aún cuando yo estaba ya en el cristianismo, yo entendía perfectamente esta parte.
porque yo le decía a los hermanos, como no podía haber dos templos al mismo tiempo, por eso el templo literal, el edificio, tenía que ser destruido. Y mire que hasta el son de hoy, casi 1900 años, casi 2000 años, ese lugar no se ha podido reconstruir, no se ha podido. Será reconstruido en su momento, pero no ahora todavía. ¿Ok? No ahora. Porque no podían existir dos templos. Ahora, si acabamos de leer de que Jesús dijo de que él era el templo, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces, ahí estamos hablando ya de un nuevo templo espiritual más poderoso que el otro que era de piedras y que el mismo Rab Shaul lo ratifica cuando dice de que el Eterno no habita en templos hechos por manos humanas, sino que hoy en día habita en el interno del corazón. Y por eso Rab Shaul también lo dice acerca de que el cuerpo o nosotros somos el nuevo templo. El nuevo templo. Y que la Keilah, la congregación o el Cajal es el nuevo templo. Y que nosotros formamos parte del cuerpo del Mesías, pero el Mesías es la cabeza del cuerpo. Mashiach es la cabeza del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿me escuchan, hermanos? Ok. Sí, More, lo escucho perfecto. Sí, ahorita sí ya se fue la cosa esa. Bueno. Si Yeshua es el templo que lo dijo con esas palabras, al nosotros vivir con él y en él formamos parte de ese templo. O sea que ahora el templo, que es el cuerpo del Mashiach, somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo del Mashiach, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, somos templos vivientes. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando está hablando de la restauración del tabernáculo caído de David, está hablando, él comenzó prácticamente a restaurar el tabernáculo caído de David después de la resurrección, cuando comenzaron a integrarse de nuevo los esparcidos, los creyentes en Mashiach. Esos son los que formamos parte de la reedificación del templo. Entonces, claro, me imagino que a usted en la mente le estaba bailando una pregunta. Hermano, entonces cuando se reconstruye el otro templo, entonces ¿cómo va a ser otra vez? Van a haber dos templos. ¿Cómo conciliamos eso? Muy sencillo. El segundo templo o el templo tiene que ser reconstruido, pero eso no va a ser para nosotros. Porque estamos en Mashiach, quien es el templo espiritual más poderoso. Eso es una señal para los judíos que no tienen a Mashiach y que cuya vida espiritual de ellos depende del templo literal. Porque acordémonos que la vida del judaísmo giraba alrededor del templo. La vida hoy en día, tanto el judaísmo como nosotros, gira, bueno, la nuestra gira alrededor de Mashiach o está en Mashiach. Pero la vida del judaísmo ortodoxo, que no cree en Yeshua, gira es alrededor de la mesa del Shabbat. ¿Ok? Porque ya, como ya no hay altar para sacrificios, ya ese altar fue llevado a la mesa. Pero mire usted que el Eterno en su sapiencia ya había previsto todo y él al judaísmo lo tenía siempre alrededor de la mesa del Shabbat
y el judío nunca había caído en cuenta lo que estaba haciendo, que eso de reunirse en la mesa del Shabbat, porque el Shabbat nunca se iba a celebrar al templo. Ojo con esto, el Shabbat nunca era para ir a celebrarlo al templo. El Shabbat es una celebración global y es una celebración familiar, de familia. No sé si usted había caído en cuenta de que el Shabbat nunca había que ir a celebrar al templo, no, eso no está en la Torá. Es una celebración familiar. Entonces, esa misma celebración en la mesa del Shabbat estaba apuntando a lo que nosotros estamos haciendo exactamente. O sea, vamos a poner dos escenarios. Un ejemplo. Yo vivo en New York, es un ejemplo. Yo vivo en New York, en Williamsburg, el sector de los judíos. Bueno, yo estoy en mi casa, en un edificio de apartamentos, y al lado donde yo vivo, en otro apartamento, hay una familia judía ortodoxa. A la misma hora, nosotros y ellos ya tenemos la mesa preparada y tenemos los mismos elementos en la mesa. Los dos panes, las velas, el sidur, el vino y las esencias aromáticas. Están ahí, en las dos casas. Eso es increíble. El judío ortodoxo parte el pan y hace su oración al partir el pan. Él lo hace por tradición, porque así lo vienen haciendo los padres desde la antigüedad. Partir el pan y luego toman el vino. Y yo al mismo tiempo también estoy partiendo el pan, pero yo sé lo que no sabe el vecino. El vecino no sabe que Yeshua él está partiendo, pero yo sé que ese pan que yo estoy partiendo representa a Yeshua. Por eso es que Yeshua mismo lo hizo en el Seder de Pesach, que el texto dice, y partió el pan y lo bendijo, y lo repartió a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros o entregado por vosotros. ¿Ok? Ojo con eso. Este es mi cuerpo. O sea, el vecino judío ortodoxo, él apenas está anunciando proféticamente ese evento, pero él no sabe que el evento ya se cumplió y que el vecino, que soy yo, el vecino de él, que soy yo, que estoy partiendo el pan, yo lo estoy partiendo en esencia, entendiendo lo que ya pasó y lo que estaba profetizado acerca de partir el pan. ¿Se da cuenta? O sea, él no está muy lejos, pero él está afuera y yo estoy adentro. Porque para estar adentro hay que creer en Yeshua, tener las dos cosas, Torah y Yeshua. Él todavía está afuera. ¿Por qué él todavía está fuera el vecino? ¿Por qué está fuera todavía? Porque él no ha entrado. Él no ha entrado por la puerta. Acuérdate que los Moedín, las fiestas, quiere decir el que está en la puerta. ¡Ey, el que está en la puerta! ¡Abran! Eso es lo que significan las fiestas. Pero el judío celebra las fiestas, pero no ha entrado. Él todavía está tocando la puerta. Nosotros ya la tocamos y entramos. Lo que dijo Yeshua. El que abre su puerta y entrare, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una cena. ¿No entendemos, hermanos? Yo quiero ir despacito para que entendamos esto del tabernáculo caído de David. Bueno. La mem. Este evento se refiere a una palabra, a una letra del alefato que es la mem. La mem, o sea, la M.
Pero el asunto es que en el alefato hebreo hay dos M's, la mem sofit y la mem normal. La mem normal es abierta y la mem sofit es cerrada. ¿Qué quiere decir la mem sofit? Una M final. Por ejemplo, cuando se dice shalom, shalom en hebreo, tiene una mem sofit, o sea, una M cerrada. Pero cuando la M está al principio o en la mitad de la palabra, es abierta. Entonces, ¿qué dice? La mem cerrada se abrirá desde el cielo. Los dos términos que están en Isaías 9, 5, 6. Vamos a mirar. O sea, esto es muy rabínico, pero muy profundo, hermanos. Isaías 9. Ojo con lo que vamos a leer acá. Isaías 9. Cinco dice, porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. ¿Ok? 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok. Entonces, el asunto es que en el texto de Isaías 6, 7, dice, tocando con ella mi boca dijo, he aquí, esto toca tus labios, quitadas tu culpa y limpio tu pecado. Bueno, cuando uno va al texto hebreo, hermanos, hay un fenómeno raro a nivel de ortografía, llamémoslo así. Que en el libro de Nehemías, vamos a mirar Nehemías 2:13. Dice, y salí de noche por la puerta del valle y pasé por la fuente del dragón y por la puerta del muladar y estuve inspeccionando los muros de Jerusalén que estaban destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. La palabra aparoxim, que es destruido o ruinoso, pero termina en una M final, aparoxim. ¿Cuál es el detalle que hay ahí, hermanos, tan tenaz que uno no se puede explicar? Gramaticalmente en el texto hebreo debía de haber una mem sofit, una M cerrada, pero esa palabra termina con una M abierta y uno dice, pero aquí hay un error. Ahí no puede haber una M abierta, sino una M cerrada, porque gramaticalmente en el idioma hebreo, cuando la M final siempre va cerrada y se le llama mem sofit. Pero en este texto, donde habla de las ruinas y de los portillos a nivel profético, está abierta. Entonces, como que estuviera hablando de dos apariciones mesiánicas, una abierta y visible y la siguiente desde los cielos, ya que las dos palabras se refieren al Mesías. Increíble. Isaías 9:5
Y Nehemías 2:13. Hay otro, en el de Isaías 9:5, donde debía de haber una M abierta y una M cerrada. Y en Nehemías 2:13, donde debía de haber una M cerrada, hay una M abierta. Dos aparentes contradicciones, pero se están refiriendo implícitamente a las dos venidas del Mesías. Porque ¿cuál es el problema con esto, hermano, de las dos venidas del Mesías? Que el judaísmo ortodoxo no cree en las dos venidas. Ellos creen en una sola venida. Eso es un problema. Porque Yeshua viene dos veces. La primera vez viene como Ben Yosef. Y la segunda, Ben David. La primera, el Cordero de Dios, de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y la segunda venida, el león de la tribu de Judá. O sea, ya no viene una ovejita ahí que se hace decir y hacer lo que quiera, no. Viene un león que viene a repartir despojos, a castigar, a regir con vara de hierro. Bendito su nombre, pero hablan de dos venidas. ¿Ok? Entonces, para entender algo de esto, hermanos, hay que entender otras cosas. Esto es como un poco complicado. ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Qué significa Ben Yosef, o sea, hijo de José? ¿Y qué significa Ben David, hijo de David? ¿Se recuerda aquellos leprosos o los ciegos? No, los leprosos. Hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. O sea, la gente que lo reconocía a él como Mesías sabían de estos títulos, por eso le decían hijo de David, ten misericordia de mí. Pero a nivel de estudio, a nivel rabínico, se establece y se sabe de que hay dos Ben, el Ben David y el Ben Yosef, el hijo de José. Que eso no lo hemos enseñado todavía. Que eso lo vamos a tener en cuenta para estudiarlo en estos temas, porque eso es vital entenderlo para poder darnos cuenta de que Yeshua sí es el Mesías. ¿Qué quiere decir Ben Yosef y Ben David? Hijo de José y hijo de David. ¿Ok? ¿Por qué es necesario eso? Porque ahí entiende uno el por qué los judíos ortodoxos, ellos se esfuerzan por negar argumentativamente que Yeshua es el Mesías. Ellos se esfuerzan, inventaron cuentos acerca de Yeshua, de que Yeshua es hijo de Pumdetia, ¿cómo es? Ellos tienen dos historias. Uno, que Yeshua, que un soldado romano y Miriam tuvieron relaciones sexuales, que de ahí nació Yeshua. Bueno, esa es una teoría que ellos tienen. Y la otra es Pumbetia, un carpintero de nombre Pumbetia o Pumbetia, que no es Joseph, sino otra persona, Pumbetia, tuvo relaciones con Miriam y que de ahí nació Yeshua. Entonces, esas dos teorías las tienen ellos y las han transmitido a través de todos estos siglos. Entonces, si usted habla con un judío ortodoxo, él le va a decir, no, ese es Jesús, porque ellos no dicen Yeshua, sino Jesús, en forma despectiva. Ese es Jesús. No, ese es un hijo de fornicación. Ese es un hijo de fornicación, es un bastardo, porque a Yeshua le dijeron bastardo. O sea, es un insulto fuerte en esa época. A él le dijeron bastardo y él se quedó calladito para no ponerse a discutir con la gente.
A él le hicieron un trato muy, muy fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Debemos concluir con base en el entendimiento rabínico que el Mesías tendría que caminar sobre la tierra en forma humana, como el llamado Porest o Pérez, que sellará las aperturas de la muralla. Más aún tendrá también una identidad celestial en relación con su naturaleza como el rey de Israel. Porque es que en los escritos rabínicos a Yeshua también se le llama Pérez, el apellido Pérez, pues estuvimos hablando el sábado. Porque el sábado trató la parachá precisamente sobre los Pérez. También cuando nació los hijos de Yehudá, de Tamar, que nacieron dos muchachos. Entonces, el que nació se le llamó de esa manera porque decía, ¿cómo te has abierto brecha, hijo mío? O sea, todo el esfuerzo que hiciste y saliste adelante. ¿Ok? Por eso dicen, como el llamado Pérez que sellará las aperturas en la muralla, más aún tendrá también una identidad celestial en relación con su naturaleza como rey de Israel. Ahora, debemos de rechazar las aseveraciones de los grupos antimisioneros judíos de que estamos mal aplicando el término Nahar, o sea, hijo, en referencia al Mesías. Porque según ellos, ojo con esto, ellos llaman a Israel, todos los textos que se refieren al hijo, al Nahar o al muchacho, referentes al Mesías, ellos dicen que eso no es el Mesías, sino que es a Israel, que esa palabra es aplicada es a Israel. Mire usted ellos cómo cambian el sentido del texto. Es como Isaías 53. Los judíos les da mucha dificultad leer y asimilar Isaías 53, porque ese texto sí está en el Antiguo Pacto y ellos no lo pueden eludir ni decir nada del libro de Isaías. Entonces ellos chocan. No les gusta mencionar mucho Isaías 53. No les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque ellos saben de que ese texto está hablando del Mesías sufriente, pero ellos, para eludir alguna alusión al Mesías, ellos dicen que está hablando del pueblo de Israel. O sea, el Israel sufriente. Así lo aplican ellos, para salir de la tangente, para salir de la carrera del asunto. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos, para que entendamos qué argucias utilizan ellos para evitar reconocer al Mesías y para poder defenestar al Mesías como sea. Como sea. ¿Ok? También hay un rabino, Chasis Kahaná, que dice que la mem final representa dos puertas que están selladas hasta que sean abiertas por el Mesías. Eso está en Proverbios 8:34. Vamos a mirarlo todo, hermanos. O sea, cuando se enseñan las cosas claramente, sin ocultar nada. Que porque si yo no digo esto, que porque suena muy maluco, porque no, las cosas hay que decirlas. ¿Ok? 8:34 dice, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Mire que no dice mi entrada, sino mis entradas. Por eso dice que el amén final representa dos puertas que están selladas hasta que sean abiertas por el Mesías.
La mem de la redención apunta a un remix de que la redención final será llevada a cabo por Hachén mismo. Y hay una cita de Sanedrín 94. Ojo con esto. La redención final va a ser hecha por el mismo Eterno. Miren lo que ellos están diciendo. Estamos hablando, estos son dichos rabínicos ortodoxos que no creen en el Mesías. Y miren lo que están diciendo. Que ellos consideran, que ellos creen que la redención va a ser hecha por el mismo Yahweh. ¿Y quién fue el que vino a ejecutar la redención? Yeshua. ¿Y qué es lo que nosotros decimos de Yeshua? Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yahweh mismo en muchas profecías en el antiguo pacto él dijo, he aquí yo mismo vendré y ejecutaré la salvación. Yo mismo, dice él. Entonces los mismos rabinos, basados en esas palabras del Eterno, es que ellos se desplayan en estos escritos rabínicos. Pero cuando pasan las cosas, ya ellos tratan de retractarse, de tornarse hacia atrás. Porque cuando ven la realidad de Yeshua como Mashiach, entonces ellos les da duro. Les da duro, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Vamos a ir despacio. Kimbar, o sea, un rabino, se equivocó cuando hizo un comentario donde él decía de que el hijo caído, a quien la gloria y honor serían restaurados, no es solamente Israel, sino primeramente sobre todo el Mesías, a quien llaman el marrano coche, quien regresará como Salvador de Israel en la gloria de Yahweh, causando conmoción a la gente de Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué está diciendo acá? Lo que estamos diciendo ahora, que algunos títulos mesiánicos que pertenecen al Mesías, ellos se le acomodaban al pueblo de Israel en sí como pueblo. O sea, desviaban la atención, desviaban el sentido del texto y se lo adjudicaban a Israel para evitar alguna referencia a Yeshua o al Mesías. Pero eso era un error. Pero sí reconoce que Yeshua como marrano kosher, en la clase de este miércoles mediante el cielo, vamos a mirarla en el diccionario, cómo se escribe la palabra marrano o cerdo en hebreo y qué significa esa palabra en el idioma hebreo. Y ahí nos vamos a pegar un desayuno hasta raro. O sea, un descubrimiento impresionante. ¿Ok? ¿Por qué los rabinos a Yeshua le dicen el marrano kosher? Tenaz eso. Ok. Entonces dice, Yeshua regresará el Mesías regresará a Jerusalén como Salvador de Israel en la gloria de Yahweh, causando conmoción a la gente de Jerusalén. ¿Dónde está escrito eso? Cuando dice el texto, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí, ¿por qué ese juego de palabras unigénito y luego primogénito? Porque es un juego de palabras rabínico. Pero mire que son palabras textuales del Eterno, porque es una profecía que el mismo Eterno está dando cuando él dice, y mirarán a mí. Si él está profetizando que a él lo van a ver, ¿cómo van a ver un espíritu?
Si un espíritu no se ve, hermano, está hablando de él manifestándose en carne, como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Yahweh. Por eso la gente cuando va a ver al Mesías, cuando va a ver a Yeshua y se van a lamentar, prácticamente estarán viendo a Yahweh. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo, y Yahweh estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. Ojo con eso. Reconciliando consigo mismo al mundo. Bueno, la conmoción será tan grande en Jerusalén porque él aparecerá con la corona de gloria y será aún más grande que la de Moche en el primer éxodo. Israel lamentará y lo recibirá después de haber hecho una techubá completa, o sea, un retorno. Estamos hablando de cuando el Mesías, cuando Yeshua se manifieste a los judíos, que eso no ha pasado todavía. Eso lo estuvimos viendo en las clases de los tiempos finales, ¿se acuerdan? De que antes de que comience la persecución total de la gran tribulación, Yeshua se va a manifestar a los judíos ortodoxos que no creen en él. Él se va a manifestar. Por eso es que el profeta dijo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. O sea, doble sufrimiento. Hijo único, aflicción como por un hijo único y aflicción por un hijo primogénito. ¿Entendimos? Por eso dice, en este texto dice la palabra unigénito y primogénito. Entonces, por eso dicen los sabios, Israel se va a lamentar, lo va a recibir después de haber hecho una techubá completa. ¿Dónde está el ejemplo de esa techubá? Porque todo ya está escrito a través de eventos. Cuando José fue reconocido por sus hermanos. O sea, la vida de los hermanos de José, de su papá y de toda la familia, vino a cambiar cuando José se manifestó a sus hermanos. Y les dijo, muchachos, yo soy José, el que ustedes vendieron, soy yo, mi papá está bien mi padre. Cuando él les habla en hebreo, y que él habla de cosas que solamente él conoce y que ahí sí lo reconocen que él es. ¿Qué pasó ahí? Se pusieron a bailar y a reírse. ¿Qué dice el texto? Empezaron a llorar y lloraron y lloraron y lloraron de dolor, de pena, por todo lo que ellos intentaron hacerle a José cuando lo arrojaron a la cisterna, que esa fue la paracha pasada. Mire que ese evento, ese acto ahí, era una profecía que no se ha cumplido todavía, y es cuando el Mesías venga, cuando Yeshua venga y se manifieste a ellos, a los ortodoxos. ¿Ok? Se manifieste a ellos. Por eso dice el texto, y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Exactamente el mismo evento microcósmico que ocurrió en Egipto cuando José se le revela a los hermanos que él es Joseph, que todos lloraron, se abrazaron y comieron. ¿Qué vino después de eso? Chipote cena, una buena cena, una alegría. ¿Ok? Cuando Yeshua los evangelice a ellos, se manifieste a los ortodoxos, ahí es cuando va a haber el empalme, nosotros con ellos. Viene el empalme. ¿Ok?
Entonces, por eso nosotros ahora no tenemos por qué ponernos a pelear con los judíos ortodoxos, ni a juzgarlos, ni a defenestarlos, que ellos hagan lo que quieran con nosotros y digan lo que quieran de nosotros. No hay problema. Pero no nosotros hacia ellos. Debatir algunos puntos doctrinales, sí. Hay que debatirlos. Y tumbar argumentos malos y contenciosos, sí, hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, mire usted el paralelo que hay. Ahora, espere y verá lo que sigue. Tal como José cuando fue reconocido por sus hermanos, vino la redención. Así va a ser con el Mesías. En ese momento la condición del pueblo judío volverá a elevarse de nuevo para ser una nación de sacerdotes, una nación santa, por el regreso del hijo pródigo, el Mesías mismo, o sea, el marrano Kocher, el rabino Yitzhak Gisburg explica. Entonces, aquí vuelve y menciona el marrano Kocher. Pero yo quiero dar la explicación sobre el significado de la palabra marrano en hebreo, cómo se dice, cómo se pronuncia y qué quiere decir, para el miércoles, para no, pues para poder entrar ya de lleno en esa parte del marrano Kocher, el significado, y tener los textos, la argumentación rabínica, todo lo que ellos dicen acerca del marrano Kocher, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice acá. Es bien sabido que en el Seder de Pesaj, ahorita estamos hablando de Sukkot, ahora viene Pesaj, se está muy relacionado con el número 4. El número 4. ¿Por qué? Porque como dice la Agadá, la Torá habla de 4 niños. En la mesa de Pesaj hay 4 copas. Hay 4 explicaciones para la redención. También hacemos 4 preguntas. Manistaná. Acuérdense que esa es una canción. Manistaná, las famosas 4 preguntas. La esencia del relato de la Agadá es la declaración de los 4 versos de la Torá que están en Devarim, Deuteronomio 26, 5 al 9. Y cada uno de estos elementos podemos añadir un quinto, un elemento reservado añadido a las 4 copas que tenemos requerido beber, como dice, yo te saqué, te salvé, te redimí y te tomé. Ahí están las 4 declaraciones del Seder de Pesaj. Como se menciona en la Alajá, la quinta referencia declara, y yo te he traído a la tierra. En relación a los 4 hijos, es sabido que hay un quinto hijo, quien es llamado el hijo pródigo, que está tan lejos que no puede venir al Seder. Y el hijo pródigo, mire usted esta gente como es de tenaz. El hijo pródigo, o sea, la palabra del hijo pródigo que Yeshua dijo, ya en los escritos rabínicos antes de Yeshua, ya se hablaba de un hijo pródigo, proféticamente, antes de Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua tomó esa parábola del hijo pródigo y la relacionó con lo que ya iba a empezar a cumplirse, que era el retorno, el techubá, el regreso de la casa de Israel, porque el hijo pródigo representa la casa de Israel. Por eso a Yeshua en parte se le llama el marrano Kocher. ¿De dónde venía el hijo pródigo? ¿Qué le tocó trabajar por allá? Alimentando cerdos. ¿Ah? Alimentando cerdos. Y cuando él llega donde el papá, él huele a chancho. Huele a cerdo porque es un olor muy fuerte.
que no se quita fácil. Ahora sí vamos entendiendo por dónde es que le entra el agua al coco, mis amados hermanos. Pero mire usted qué cosa tan impresionante, hermanos, que en la cultura rabínica, o sea, estamos hablando de Hillel, ya se hablaba de un hijo pródigo dentro de los escritos rabínicos. Ya se hablaba del hijo pródigo. Y a ese hijo pródigo le decían marrano, cerdo, por otras cosas que vamos a explicar el miércoles, por qué le decían al hijo pródigo marrano. ¿Qué hizo Yeshua? Oh, espectacular. Yeshua cogió esa parábola conocida en esa época porque él sabía que él mismo había inspirado a esos rabinos para que crearan esa parábola, porque era una introducción a lo que él iba a empezar a realizar, amén, a través de su venida aquí a la tierra, porque prácticamente con la venida de él comenzó a correr la parábola del hijo pródigo. Porque cuando usted hace una exégesis a esa parábola, hermano, en los detalles, póngale anillo, báñenlo, póngale calzado, póngale, maten al becerro gordo y el otro hermano mayor que se quedó ahí por allá atrás que no quería entrar. ¿Y por qué hacer fiesta en un día que no es fiesta? Porque el papá ahí mismo dijo, hagamos fiesta, porque este mi hijo que yo lo tenía por muerto ha revivido. Vamos a hacer fiesta. Y no era día de fiesta. ¿Ah? Todo eso, hermanos, esos detalles que Jesús relata en esa parábola, tienen su razón de ser y tienen su sentido profético y su cumplimiento profético también. Amén. Entonces, el miércoles, mediante el cielo, vamos a desglosar todo esto del hijo pródigo, el por qué el hijo pródigo también se le llama marrano y por qué Yeshua tiene que ver con el marrano coche o a él también, porque se les llama marrano coche. ¿Ok? Entonces, o sea, eso nos va a preparar, hermanos, para tener una trascendencia de conocimiento en la Torá. Para que usted esté listo y preparado para sentarse con así sea un rabino ortodoxo o un judío ortodoxo, y usted tumbarle la argumentación que él tenga en contra de Yeshua. ¿Cómo? Con sus mismos escritos. Con sus mismos escritos. Porque aquí en el Talmud habla de Yeshua. Y ellos saben que eso está ahí, pero ellos se hacen los locos, los desatendidos. No sé cómo dicen en México. A ver, hermana Grace, ¿cómo dicen allá en México? La hermana Grace. Pues sí, sí dice que se hacen los locos. También sí, se dice igual. Eso. Ok, gracias, hermana Grace. Sí. O sea, ese es el problema, hermanos. Por eso cuando usted le venga a alguien de esos hermanos que usted conoció, que estaban en las raíces hebreas, que creían en Yeshua como usted y que un momento a otro se fueron para allá, y cuando él le venga con esa argumentación, yo le voy a dar a usted las citas talmúdicas de la Gemara, de la Mishnah, donde hablan del Mesías, hablan de Yeshua como el Mesías. Y ellos saben que eso está escrito ahí, pero ellos lo esconden. Se hacen los locos. ¿Ok? Porque lo que ellos quieren es trastornarlo a usted. Sacarlo de su felicidad, de su fe, de que usted, y eso es una obra que no viene del Padre. Todo lo que no venga del Padre viene del otro lado. ¿Ok? Viene del otro lado, hermanos, y eso hay que tenerle cuidado. Bendito el Eterno. A eso hay que ponerle mucho cuidado. Amén. Bueno, yo quiero que paremos aquí, hermanos. Yo no quiero saturarlos mucho porque estas son cosas nuevas para muchos de ustedes y es bueno cogerla suave y ir despacio para que podamos entender claramente.
Pero podemos, si alguien tiene algo que preguntar referente a lo que hemos visto hasta ahora, pues puede hacerlo, encienda su micrófono o hacer algún comentario en referencia también. Puede hacerlo, hermanos, con plena libertad. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Hermana Ana Galicia. Sí, mi More, yo no he leído mucho sobre la ciudad de Israel o los alrededores. Para mí es nuevo. Pero yo quisiera saber si en esa ciudad viven en paz los ortodoxos con los mesiánicos, o si hay católicos, o si hay cristianos, o si hay de todas las religiones también ahí en Israel. Ok. Good question. Buena pregunta. En Israel como nación es el judaísmo. El catolicismo también tiene autorización para participar, pues como poner un aviso en un lugar y reunirse públicamente. También está el Islam, porque Israel está compuesto de musulmanes y de judíos. Pero los mesiánicos, el movimiento mesiánico está prohibido en Israel legalmente. No dan permisos todavía. Pero eso no quiere decir de que no haya mesiánicos, judíos mesiánicos, sí los hay. Ellos se reúnen en secreto porque ellos están violando las leyes del Estado de Israel, porque la fe mesiánica en Yeshua no está aprobada legalmente por el Parlamento israelí. Entonces ellos se reúnen. Yo tengo videos de mesiánicos que se reúnen en casas en secreto, increíblemente, ¿no? Se reúnen en secreto los Shabbat o el viernes y cantan y alaban al Eterno a través de Yeshua. Son mesiánicos, pero no están aprobados por el israelí, no. Pero que los hay, y muchos, muchos. Entonces ellos lo que están haciendo ahora es legislar en el Parlamento para que les permitan ejercer como libremente, como lo hace el catolicismo, como lo hace el Islam, como lo hace la Iglesia Ortodoxa rusa también, porque allá lo que es el judaísmo ortodoxo y sus variantes están autorizados para funcionar públicamente. Amén. Hermana Jennifer. No, Morella, nada. Lo que pasa es que ya lo dijo usted ahorita, donde efectivamente hay una iglesia muy, muy grande del catolicismo en Israel, en Jerusalén. Y, por ejemplo, ahorita en las fiestas de Hanukkah, se prenden las lámparas, pero también allá ponen árboles de Navidad. Pero sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, los ortodoxos sí hacen su Shabbat y no pueden los mesiánicos hacerlo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esa era mi aportación, pero ya después usted la completó con lo del catolicismo. Gracias. Así es, hermana. Sí, el Estado de Israel en este momento es un Estado plural a nivel religioso. Allá lo que pasa es que ellos lo hacen por conveniencia en cuanto a los católicos. Porque los católicos pues veneran los lugares sagrados para ellos, como es el Gólgota, la tumba, y hay como dos tumbas, la tumba católica de Yeshua y la tumba histórica de Yeshua. Entonces los católicos explotan los lugares religiosos que tienen que ver con Yeshua, porque eso deja mucho dinero. A los turistas van y tienen que ir con permiso de las agencias de turismo y todo eso. Es un negocio tenaz. Entonces por eso allá permitieron que el catolicismo exista como religión oficial, no, con permiso del Estado para funcionar como iglesia, no más.
pero todo eso es por conveniencia. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por esta clase en esta noche y que sea el Eterno bendiciéndonos a todos, llenándonos con su ruaj y con su presencia, y que podamos a través de estas clases